Buen día a todos. Agradezco la oportunidad de compartir este tema de gran interés y que está ampliamente relacionado con otros temas de actualidad como lo son el aborto y la ideología de género. Pero para iniciar, primero debemos establecer el concepto de educación sexual, que se refiere al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad en las diferentes etapas de desarrollo. Sin embargo, existe un término que se maneja mayormente, que es la educación sexual integral. Según la Organización Mundial de la Salud, se refiere al proceso de formación basado en los derechos humanos y en la perspectiva de género, con información para la toma de decisiones responsables, sin prejuicios ni culpa, con contenidos biológicos, emocionales, sociales, culturales y con principios éticos. Sin embargo, además de la definición, es más importante profundizar acerca de los programas de educación sexual y cómo generalmente estos van a formar parte de los programas de planificación familiar. A su vez, los programas de planificación familiar forman parte de los programas de control de población. La educación sexual integral incluye diversos temas. Abarca la reproducción humana, los métodos anticonceptivos, los derechos sexuales, derechos reproductivos y la perspectiva de género. Para profundizar sobre la educación sexual en México, se debe de reconocer qué o quiénes influyen en la determinación de los planes y programas relacionados con la sexualidad. En primer lugar, se tiene el informe de Kissinger de 1974, que habla sobre el control de la población, principalmente en los países menos desarrollados. Algunas organizaciones internacionales que también influyen es la Organización Mundial de la Salud, que cuenta con programas de planificación familiar que abarca temas tales como la ideología de género, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y, por supuesto, promueven las relaciones sexuales seguras y satisfactorias. Open Society, a través de sus programas de derechos de las mujeres, financian programas para promover los derechos reproductivos, principalmente en los países conservadores. IPPF se autoconsidera el principal promotor de la planificación familiar y de la educación sexual y reproductiva. Sus programas de planificación familiar promueven los métodos anticonceptivos y el aborto. En México, en el año 1974, mismo año del informe Kissinger, se promulga la Ley General de Población, que en su artículo 3, fracción 2, se establecía que se deberían de realizar programas de planificación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública. Esto sigue avanzando en materia de sexualidad y en 1984 se promulga la Ley General de la Salud, que incluye la planificación familiar. A través de los años, en el 2016 se divulga la Agenda Sectorial para la Educación Integral en Sexualidad, donde se establece como parte de su marco jurídico el Plan de Acción de la Conferencia Interamericana sobre Población y Desarrollo, la que se efectuó en El Cairo en 1994. También forma parte de este marco jurídico el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo del año de 2013. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos del Desarrollo Sostenible también formarán parte de dicho marco jurídico. Esta agenda establece diferentes medidas prioritarias, entre las cuales busca asegurar la implementación de programas de educación integral para la sexualidad desde la primera infancia para la toma de decisiones sobre la sexualidad. En cuanto al sector educativo, es importante analizar qué es lo que plantean los diferentes libros, principalmente el de ciencias naturales, que habla de la sexualidad desde el punto de vista biológico, y el libro de formación cívica y ética, que habla acerca de los derechos de igualdad de género. En estos temas
podemos observar que en los libros de ciencias naturales, a partir del cuarto grado, se empieza a hablar acerca de los aparatos reproductivos femenino y masculino. Se habla de los procesos de desarrollo del ser humano y todo lo relacionado con la sexualidad desde el punto de vista biológico. En los libros de formación cívica y ética, a partir del tercer grado, se inician los temas relacionados con el derecho e igualdad entre niños y niñas. En otros grados se habla acerca del feminismo como una lucha genuina por el reconocimiento de los derechos de los hombres y las mujeres. Por supuesto que nunca se habla acerca del feminismo que trata de imponer cierto odio hacia los hombres. Algunas observaciones con respecto a estos temas es la insistencia en la desigualdad de género. Incluso en el libro de Ciencias Naturales se observa esa insistencia a pesar de que los temas se analizan en el libro de Formación Cívica y Ética. Con relación a la educación informal, la que se realiza de forma masiva a través de los medios de comunicación, sabemos que en la cultura mexicana las familias, principalmente las amas de casa, tienen por costumbre ver telenovelas. En la década de los 70, a través de ellas, se buscó la educación masiva con relación a la planificación familiar. Así tenemos dos ejemplos muy claros. En 1977 se transmitió la telenovela Acompáñame, cuyo tema principal era la planificación familiar y la dificultad que enfrenta una madre que tiene varios hijos. De igual manera, en 1979 fue el turno de la telenovela Vamos Juntos, que también trataba sobre la planificación familiar. A partir de la promulgación de la Ley General de Población, se observa que empiezan a surgir campañas publicitarias relacionadas con la planificación familiar. Campañas tales como Vámonos haciendo menos, La familia pequeña vive mejor, Planifica, es cuestión de querer. El Consejo Nacional de Población dice en alguno de sus informes que en esas épocas se pasó de un promedio de 7 hijos a 2 por familia. Posteriormente, las campañas se enfocaron en el uso de los métodos anticonceptivos, campañas tales como un condón es más confiable que el destino. Tú decides, infórmate, es tu derecho, protégete. Esto es en relación a esa educación masiva a través de los medios de comunicación que recibieron los adultos y los adolescentes, pero ¿y los niños? ¿Cómo son bombardeados con relación a su sexualidad y a la identidad de género? Por supuesto, este bombardeo se hace a través de las caricaturas, que en años anteriores se veían como pinceladas acerca de estos temas. Sin embargo, de unos años hacia la actualidad, se puede observar que ya se presentan situaciones explícitas relacionadas con la sexualidad y con la identidad de género. Algunos ejemplos que las imágenes hablarán por sí mismas. También existe una gran variedad de películas dirigidas principalmente a los adolescentes sobre la identidad de género, entre ellas la controversial película Cuties o Guapis en algunos países de habla hispana, que hipersexualiza a las niñas. Para finalizar, una reflexión desde nuestra fe. La Iglesia siempre nos proporciona los documentos y las enseñanzas que nos ayudan en nuestra formación, y la sexualidad no es la excepción. Este tema lo podemos encontrar en los documentos El Catecismo de la Iglesia Católica y Sexualidad Humana, Verdad y Significado, de 1995. En el caso del Catecismo de la Iglesia Católica, este nos enseña que la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, la afectividad, la capacidad de amar y de procrear. También, en su numeral 2333, nos enseña que el hombre y la mujer deben de reconocer y aceptar su identidad sexual, que las diferencias los complementa física, moral y espiritualmente, y los lleva a alcanzar los bienes del matrimonio y el desarrollo de la vida familiar. Gracias.